Pitágoras y su teorema. Filósofo y matemático griego. Aunque su nombre se haya vinculado en el teorema de Pitágoras y la escuela por él fundada dio un importante impulso al desarrollo de las matemáticas en la antigua Grecia. La relevancia de Pitágoras alcanza también el ámbito de la historia de las ideas. Su pensamiento teñido todavía del misticismo y del esoterismo de las antiguas religiones mistéricas y orientales, inauguró una serie de temas y motivos que a través de Platón dejarán una profunda impronta en la tradición occidental. Se tienen pocas noticias de la biografía de Pitágoras que puedan considerarse fidedignas, ya que su condición de fundador de una secta religiosa, propicio de la temprana aparición de una tradición legendaria en torno a su persona. Parece seguro que fue hijo del mercader Mexarzo, y que la primera parte de su vida transcurrió en la isla de Samos, que probablemente abandonó unos años antes de la ejecución del tirano Polícrates. En el 522 a.C. es posible que viajara entonces a Mileto para visitar luego Fenicia y Egipto. En este último país, cuna del conocimiento esotérico, Pitágoras podría haber estudiado los misterios así como geometría y astronomía. Algunas fuentes dicen que Pitágoras marchó después a Babilonia con Cambises II para aprender allí los conocimientos aritméticos y musicales de los sacerdotes. Se habla también de viajes a Delos, Creta y Grecia antes de establecer por fin su famosa escuela en la ciudad de Crotona, una de las colonias que los griegos habían fundado 2 siglos antes de la Magna Grecia, el actual sur de Italia, donde gozó de considerable popularidad y poder. La comunidad liderada por Pitágoras acabó plausiblemente por convertirse en una fuerza política aristocratizante que despertó la hostilidad del Partido Demócrata, de lo que derivó una revuelta que obligó a Pitágoras a pasar los últimos años de su vida en la también colonia griega de Metaponto, al norte de Crotona. La comunidad pitagórica estuvo siempre rodeada de misterio. Parece que los discípulos debían esperar varios años antes de ser presentados al maestro y guardar siempre estrictos secretos acerca de las enseñanzas recibidas. Las mujeres podían formar parte de la hermandad. La más famosa de sus adheridas fue Teano, esposa quizá del propio Pitágoras y madre de una hija y de 2 hijos del filósofo. La filosofía de Pitágoras. Pitágoras no dejó obra escrita, y hasta tal punto es imposible distinguir las ideas del maestro de las de los discípulos, que solo puede exponerse el pensamiento de la escuela de Pitágoras. De hecho, externamente, el pitagorismo más parece una religión mistérica, como el orfismo, que una escuela filosófica. En tal sentido, fue un estilo de vida inspirado en un ideal ascético y basado en la comunidad de bienes, cuyo principal objetivo era la purificación ritual, catarsis de sus miembros. Sin embargo, tal purificación, y esta es su principal singularidad respecto a los cultos mistéricos, se llevaba a cabo a través del cultivo de un saber en el que la música y las matemáticas desempeñaban un papel importante. El camino hacia ese saber era la filosofía, término que según la tradición Pitágoras fue el primero en emplear en su sentido literal de amor a la sabiduría. Cuando el tirano Leontes le preguntó si era un sabio, Pitágoras le respondió cortésmente que era un filósofo, es decir, un amante del saber. También se atribuye a Pitágoras haber transformado las matemáticas en una enseñanza liberal, sin la utilidad, por ejemplo, agrimensora que tenía en Egipto, mediante la formulación abstracta de sus resultados, con independencia del contexto material en el que ya eran conocidos algunos de ellos. Este es en especial el caso del famoso teorema de Pitágoras, que establece la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. El cuadrado de la hipotenusa, el lado más largo, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, los lados cortos que forman el ángulo rectángulo. Del uso práctico de esta relación existen testimonios procedentes de otras civilizaciones anteriores a la griega, como la egipcia y la babilónica, pero se atribuye a Pitágoras a la primera demostración del teorema, así como otros numerosos avances de su escuela. El refuerzo para elevarse a la generalidad de un teorema matemático a partir de su cumplimiento en casos particulares ejemplifica el método pitagórico para la purificación y perfección del alma, que enseñaba a conocer el mundo como armonía. En virtud de esta, el universo era un cosmos, es decir, un conjunto ordenado en que los cuerpos celestes
guardaban una disposición armónica que hacía que sus distancias estuvieran entre sí en proporciones similares a las correspondientes a los intervalos de la octava musical. Las esferas celestes, al girar, producían la llamada música de las esferas, inaudible al oído humano por ser permanente y perpetua. En un sentido sensible, la armonía era musical, pero su naturaleza inteligible era de tipo numérico, y si todo era armonía, el número resultaba ser la clave de todas las cosas, mientras casi todos sus predecesores y coetáneos, desde los filósofos milesios tales Anaximandro y Anaximenes, hasta Heráclito y los eleates Genofanes y Parmínides, buscaban el arge, o principio constitutivo de las cosas en sustancias físicas, el agua, el aire, el fuego, la tierra. Los pitagóricos vieron tal principio en el número. Las leyes y proporciones numéricas rigen los fenómenos naturales, revelando el orden y la armonía que impera en el cosmos. Solo con el descubrimiento de tales leyes y proporciones llegamos a un conocimiento exacto y verdadero de las cosas. La voluntad unitaria de la doctrina pitagórica quedaba plasmada en la relación que establecía entre el orden cósmico y el moral. Para los pitagóricos, el hombre era también un verdadero microcosmos en el que el alma aparecía como la armonía del cuerpo. En ese sentido, entendían que la medicina tenía la función de restablecer la armonía del individuo cuando ésta se viera perturbada, y siendo la música instrumento por excelencia para la purificación del alma, la consideraban por lo mismo como una medicina para el cuerpo. La santidad predicada por Pitágoras implicaba toda una serie de normas higiénicas basadas en tabúes, como la prohibición de consumir animales, que parece haber estado directamente relacionada con la creencia de la transmigración de las almas. Se dice que el propio Pitágoras declaró ser hijo de Hermes, y que sus discípulos lo consideraban como una encarnación de Apolo. La creencia de la metempsicosis, idea orientalizante y extraña a la tradición griega, implicaba la concepción del alma como un ente racional inmortal, aprisionando en el cuerpo responsable de sus actos, de forma que su conducta en la vida dependería del ser que se reencarnaría tras la muerte del cuerpo. Su influencia. Más de un siglo después de la muerte de Pitágoras, Platón aprendió sobre la filosofía de Pitágoras a través de sus discípulos, durante un viaje al sur de Italia antes del establecimiento de la academia. Algunas personas creen que el concepto de números como principio de todo sentó las bases del idealismo platónico. En cualquier caso, la influencia de Pitágoras es evidente, al menos en la doctrina platónica del alma, prisionera de la inmortalidad y del cuerpo. Y Platón también logró la liberación a través del conocimiento en Platón. De esta forma, a través de Platón, las ideas de Pitágoras se convertirán en temas recurrentes o controvertidos en la filosofía occidental. Incluso en el siglo XVII, astrónomos tan prominentes como Kepler todavía eran responsables de descubrir las órbitas elípticas de los planetas, y en él todavía creía la música de estos planetas. Sus otros conceptos, como la armonía y la proporción, se incorporarán al ámbito de la música y el arte. Pitágoras también es considerado el pionero de las ambiciosas ambiciones y gozará de una gran reputación en la revolución científica de Galileo, la formalización matemática del conocimiento. Teorema de Pitágoras. Pitágoras descubrió una interesante propiedad en los triángulos rectángulos. La suma de los cuadrados de la longitud de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa del triángulo. A esta propiedad, que tiene muchas aplicaciones en la ciencia, el arte, la ingeniería y la arquitectura, se le conoce como teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema que nos permite asociar los tres lados de un triángulo rectángulo, por lo que cuando conocemos dos de los tres lados y queremos saber el valor del tercer lado, esto es muy útil y ayuda porque entendemos los tres lados. Un triángulo. Si un triángulo es correcto, ¿por qué es correcto? Sus lados deben ser consistentes. Obviamente, si uno de los ángulos es correcto, ninguno de los otros dos ángulos puede ser correcto, porque deben sumar 180 grados. Entre estos tres ángulos, por lo tanto, el lado más largo de los tres lados opuestos al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa, y los otros dos lados se llaman catetos.